Buen día, continuamos con la lectura del libro La ventaja de la felicidad. Continuamos en el título Definir la felicidad. Nadie quería hablar conmigo. Estaba a unos minutos de hablar sobre la conexión entre la felicidad y el rendimiento en el trabajo ante un grupo de ejecutivos de la empresa coreana Samsung, esperando a que el director de recursos humanos me presentara a la sala. Normalmente me gusta conocer a la gente durante este breve intervalo antes de una charla, pero ese día todos los directivos tenían la mirada perdida, ignorando mis repetidos intentos de conversación. Así que, abatido, hice como que arreglaba mi presentación de PowerPoint, una táctica infalible para evitar la incomodidad social en estas situaciones, aunque funciona peor en los cócteles. Finalmente, alguien entró en la sala y se presentó como Brian, el líder del grupo. Fue entonces cuando me enteré de que a los organizadores del evento se les había olvidado mencionar un pequeño detalle. Nadie hablaba inglés. Resulta que el traductor de Samsung suele contratar para estas ocasiones estaba enfermo, así que Brian se ofreció a traducirme. Al empezar, se inclinó hacia mí y me confesó: no se me dan bien los idiomas. Durante las 3 horas siguientes hablé en ráfagas de 1 minuto, dirigiéndome después a mi traductor, que bien o parecía muy confuso o bien empezaba a hablar animadamente al grupo. Normalmente unos 3 minutos más que yo. No tengo ni idea de la precisión con la que traducía, pero sé que llevaba todo el mérito de mis chistes. Dado lo accidentado del proceso, decidí dejar de hablar y animar a los ejecutivos a que hablaran entre ellos, para estudiar cómo afecta la felicidad al rendimiento. Dije: necesitamos una definición, así que esa es la pregunta que les planteo. ¿Qué es la felicidad? Satisfecho con mi pequeño ejercicio de última hora, esperé que Brian tradujera lo que acababa de decir. En lugar de eso, puso cara de confusión y se inclinó hacia mí. ¿No sabes lo que significa la felicidad?, preguntó nervioso. Se me congeló la cara. No, lo que digo es que me gustaría que el grupo diera una definición de felicidad. Se tapó el micrófono y volvió a inclinarse claramente, intentando no avergonzarme. ¿Puedo buscarla en Google? La ciencia de la felicidad. Aunque agradecí la oferta, ni siquiera el omnisciente Google tiene una respuesta definitiva a esta pregunta. Esto se debe a que no existe un significado único. La felicidad es relativa a la persona que la experimenta. Por eso los científicos suelen referirse a ella como bienestar subjetivo, porque se basa en cómo nos sentimos cada uno con nuestra propia vida. Para estudiar empíricamente la felicidad, los científicos deben basarse en autoinformes individuales. Afortunadamente, tras años de probar y perfeccionar las preguntas de las encuestas realizadas a millones de personas de todo el mundo, los investigadores han desarrollado parámetros de autoinforme que miden la felicidad individual de forma precisa y fiable. ¿Cómo definen los científicos la felicidad? Esencialmente, cómo la experimenta como la experiencia de emociones positivas, placer combinado con sentimientos más profundos de significado y propósito. La felicidad implica un estado de ánimo positivo en el presente y una perspectiva positiva para el futuro. Martin Seligman, pionero de la psicología positiva, la ha dividido en 3 componentes mesurables: placer, compromiso y significado. Sus estudios han confirmado, aunque la mayoría de nosotros lo sabemos intuitivamente, que las personas que persiguen únicamente el placer solo experimentan una parte de los beneficios que puede aportar la felicidad, mientras que las que persiguen las 3 vías llevan una vida más plena. Por lo tanto, quizás el término más preciso para referirse a la felicidad sea el que utilizó Aristóteles: eudaimonia, que no se traduce directamente por felicidad, sino por florecimiento humano. Esta definición me gusta mucho porque reconoce que la felicidad no consiste únicamente en caritas amarillas sonrientes
y arcoíris. Para mí, la felicidad es la alegría que sentimos al esforzarnos por alcanzar nuestro potencial. El principal motor de la felicidad son las emociones positivas, ya que la felicidad está por encima de todo. Un sentimiento, de hecho, algunos investigadores prefieren el término emociones positivas o positividad a felicidad, porque aunque son esencialmente sinónimos, la felicidad es un término mucho más vago y difícil de manejar. Barbara Fredrickson, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte y quizás la mayor experta mundial en la materia, describe las 10 emociones positivas más comunes: alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. Esto ofrece una imagen mucho más rica de la felicidad que la omnipresente cara sonriente amarilla, que no deja mucho espacio para los matices. No obstante, para facilitar el debate a lo largo de este libro, se utilizan indistintamente los términos emociones positivas, positividad y felicidad. Lo llamemos como lo llamemos, nuestra incansable búsqueda de este sentimiento forma parte de nuestra humanidad única, un hecho que ha sido descrito por escritores y filósofos mucho más elocuentes que yo, incluido Thomas Jefferson, en el documento fundacional de los Estados Unidos. Pero, como vamos a ver, la felicidad es algo más que un buen sentimiento. Es también un ingrediente indispensable de nuestro éxito. La ventaja de la felicidad en el trabajo. En la introducción mencioné el impresionante metaanálisis de la investigación sobre la felicidad, que reunió los resultados de más de 200 estudios científicos sobre casi 275,000 personas, y ha descubierto que la felicidad conduce al éxito en casi todos los ámbitos de nuestras vidas, como el matrimonio, la salud, la amistad, la participación en la comunidad, la creatividad y, en particular, nuestros trabajos, carreras y negocios. Abundan los datos que demuestran que los trabajadores felices tienen mayores niveles de productividad, producen mayores ventas, se desempeñan mejor en puestos de liderazgo y reciben mejores calificaciones de rendimiento y salarios más altos. También disfrutan de una mayor seguridad laboral y son menos propensos a coger días por enfermedad, a dimitir o agotarse. Los directores generales felices tienen más probabilidades de dirigir equipos de empleados felices y sanos, que encuentran un clima de trabajo propicio para el alto rendimiento. La lista de los beneficios de la felicidad en el trabajo es interminable. El huevo o la gallina. Llegados a este punto, es posible que piense: quizás la gente es feliz porque es más productiva y gana más, como a los estudiantes de psicología se les enseña a repetir hasta la saciedad. Correlación no es causalidad. En otras palabras, los estudios a menudo solo dicen que dos cosas están relacionadas. Para averiguar qué causa qué, tenemos que examinarlo más de cerca y averiguar qué fue primero. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Es la felicidad anterior al éxito o el éxito anterior a la felicidad? Si la felicidad fuera solo el resultado final de tener éxito, el credo imperante en empresas y escuelas sería correcto. Si nos centramos en la productividad y el rendimiento, incluso en detrimento de nuestro bienestar emocional y físico, al final tendremos más éxito y por lo tanto seremos más felices. Pero gracias a los avances de la psicología positiva, este mito ha quedado desmentido, como los autores de la encuesta pudieron afirmar de forma concluyente. Un estudio tras otro demuestra que la felicidad precede a importantes resultados e indicadores de prosperidad. En resumen, basándose en la gran cantidad de datos que recopilaron, descubrieron que la felicidad causa éxito y los logros, y no al contrario. Veamos más detenidamente cómo una forma que tienen los psicólogos de responder a la pregunta del huevo o la gallina es hacer un seguimiento de las personas durante largos periodos de tiempo.
En un estudio, por ejemplo, se midió el nivel inicial de emociones positivas de 272 empleados y a continuación se realizó un seguimiento de su rendimiento laboral durante los 18 meses siguientes. Y se descubrió que incluso después de controlar otros factores, los que eran más felices al principio acababan recibiendo mejores evaluaciones y un salario más alto más adelante. Otro estudio descubrió que la felicidad de los estudiantes universitarios de primer año predecía el nivel de sus ingresos 19 años después, independientemente de su nivel inicial de riqueza. Uno de los estudios más longitudinales, más famosos sobre la felicidad, procede de un lugar insólito: los antiguos diarios de monjas católicas. Se pidió a 180 monjas del Colegio de las Hermanas del Norte de Notre Dame, donde todas nacidas antes de 1917, escribieran sus pensamientos en entradas autobiográficas. Más de 5 décadas después, un inteligente grupo de investigadores decidió codificar las anotaciones en función de su contenido emocional positivo. ¿Podría su nivel de positividad a los 20 años predecir cómo les iría el resto de la vida? De hecho, sí. Las monjas cuyas anotaciones en el diario tenían un contenido más abiertamente alegre vivieron casi 10 años más que las monjas cuyas anotaciones eran más negativas o neutras. A los 85 años, el 90% del cuartil de monjas más felices seguía vivo, frente a solo el 34% del cuartil menos feliz. Está claro que las monjas que eran felices a los 20 años no se sentían así porque supieran que vivirían más, su salud superior y su mayor esperanza de vida. Solo podían ver el resultado de su felicidad, no la causa. Este estudio pone en relieve otra pista para responder a la pregunta del huevo o la gallina. La felicidad puede mejorar nuestra salud física, lo que a su vez hace que trabajemos más rápido y durante más tiempo, y por tanto, que tengamos más probabilidades de éxito. Esta revelación proporciona a las empresas un incentivo adicional para preocuparse por la felicidad de los empleados, ya que los empleados sanos serán más productivos en el trabajo. Las investigaciones demuestran que los empleados infelices cogen más días por enfermedad, quedándose en casa una media de 1.25 días más al mes o 15 días más por enfermedad al año. Y de nuevo, los estudios han determinado que la felicidad funciona como causa, no solo como resultado de la buena salud. En un estudio en el que me alegró no haber participado voluntariamente, los investigadores entregaron a los sujetos una encuesta diseñada para medir los niveles de felicidad. Una semana después, los individuos que eran más felices antes de comenzar el estudio habían combatido el virus mucho mejor que los menos felices. Y no solo se sentían mejor, sino que tenían menos síntomas objetivos de enfermedad medidos por los médicos, menos estornudos, tos, inflamación y congestión. Lo que significa es que las empresas y los directivos que tomen medidas para cultivar un lugar de trabajo feliz no solo tendrán trabajadores más productivos y eficientes, sino también menos absentismo y menos gastos sanitarios. Tu cerebro sobre la felicidad. Además de estos estudios longitudinales, los científicos descubrieron más pruebas de que la felicidad causa éxito cuando empezaron a examinar cómo las emociones positivas afectan el funcionamiento de nuestro cerebro y cambian nuestro comportamiento. Los psicólogos saben desde hace tiempo que las emociones negativas limitan nuestros pensamientos y nuestro abanico de acciones, lo que ha servido a un importante propósito evolutivo. En la prehistoria, si un tigre de dientes de sable corría hacia ti, el miedo y el estrés te ayudaban a liberar sustancias químicas que te preparaban para luchar contra el tigre, lo cual, hay que reconocerlo, no podía salir muy bien, o para huir de él, una contienda que de nuevo podía perder. Aún así, ambas opciones eran mejores que no hacer nada y esperar a ser atacado. Entonces,
¿Qué propósito evolutivo tendrían las emociones positivas? Hasta hace poco, los científicos se contentaban con decir que la felicidad simplemente nos hace sentir bien, y ahí terminaba la investigación. Afortunadamente, en los últimos 20 años, todo esto ha cambiado. Una amplia investigación ha descubierto que la felicidad tiene en realidad un propósito evolutivo muy importante, algo que Barbara Fredrickson ha denominado la teoría de ampliar y construir. En lugar de limitar nuestras acciones a luchar o huir como hacen las emociones negativas, las positivas amplían la cantidad de posibilidades que procesamos, haciéndonos más reflexivos, creativos y abiertos a nuevas ideas. Por ejemplo, las personas que están preparadas, es decir, a las que los científicos ayudan a evocar una mentalidad determinada o emoción antes de realizar un experimento, para sentir diversión o satisfacción pueden pensar en una gama más amplia de pensamientos e ideas que las personas que han sido preparadas para sentir ansiedad o ira. Y cuando las emociones positivas amplían nuestro ámbito de cognición y comportamiento, de esta manera no solo nos hace más creativos, sino que nos ayuda a construir más recursos intelectuales, sociales y físicos en los que podemos confiar en el futuro. Investigaciones recientes demuestran que este efecto de ampliación es en realidad biológico, que la felicidad nos da una verdadera ventaja química sobre la competencia. ¿Cómo? Las emociones positivas inundan nuestro cerebro de dopamina y serotonina, sustancias químicas que no solo nos hacen sentir bien, sino que también activan los cerebros de aprendizaje de nuestro cerebro, activan los centros de aprendizaje de nuestro cerebro, nos ayudan a organizar la información nueva, a mantenerla más tiempo en el cerebro y a recuperarla más rápidamente, y nos permiten crear y mantener más conexiones neuronales, lo que nos permite pensar con más rapidez y creatividad, ser más hábiles en el análisis complejo y la resolución de problemas, y ver e inventar nuevas formas de hacer las cosas. Literalmente, vemos más de lo que nos rodea cuando estamos contentos. Un estudio reciente de la Universidad de Toronto descubrió que nuestro estado de ánimo puede cambiar la forma en la que el cerebro corte visual, la parte del cerebro responsable de la vista, procesa la información. En este experimento se preparó a las personas para la positividad o la negatividad y se les pidió que miraran una serie de imágenes. Las personas con un estado de ánimo negativo no solo procesaron todas las imágenes de las fotos, se perdieron partes importantes del fondo, mientras que las que estaban de buen humor lo vieron todo. Los experimentos de seguimiento ocular han demostrado lo mismo. Las emociones positivas amplían nuestra línea de visión periférica. Piensa en la ventaja que todo esto nos da en el lugar de trabajo. Después de todo, ¿quién no querría ver soluciones innovadoras, detectar oportunidades y ver mejor cómo aprovechar las ideas de los demás? En la actual economía del conocimiento impulsada por la innovación, el éxito empresarial, en la práctica, todos los trabajos o profesiones dependen de la capacidad de encontrar soluciones creativas y novedosas a los problemas. Por ejemplo, cuando los investigadores de Merck empezaron a estudiar los efectos de un medicamento llamado finasteride, pretendían encontrar la cura para que la hiperplasia benigna de la próstata, Sin embargo, durante las revisiones de los sujetos de investigación, se dieron cuenta de que muchos de los practicantes experimentaban un extraño efecto secundario que les volvía a crecer el pelo. Afortunadamente, los investigadores Merck supieron ver el producto multimillonario que se escondía en el inesperado efecto secundario, y así nació Propecia. La ventaja de la felicidad es la razón por la que las empresas punteras de software tienen futbolines en la sala de empleados, Yahoo tiene un salón de masajes y se animan a los ingenieros de Google a que lleven a sus perros al trabajo. No son meros trucos de relaciones públicas. Las empresas inteligentes cultivan este tipo de entornos de trabajo porque cada vez que los empleados experimentan una pequeña explosión de felicidad, se preparan para la creatividad y la innovación. Ven soluciones que de otro modo no habrían visto. El famoso CEO Richard Branson
ha dicho que, más que cualquier otro elemento, la diversión es el secreto del éxito en Virgin. Esto no es solo porque la diversión es diversión, es porque la diversión también conduce a resultados finales.